Vale, pues entonces estaríamos ya en el punto 6, que vendría a ser los estiramientos. Y de los estiramientos, pues se han dicho muchísimas cosas ya. Hoy día, tanto buenas como malas, ¿sí? Y pues un poquito mi visión y mi experiencia en cuanto a los estiramientos es que, desgraciadamente, todavía a día de hoy, pues son considerados básicos en la recuperación para muchos recuperadores oficios, ¿sí? Entonces, claro, son una herramienta importante a considerar siempre que se le dé la vuelta a cómo se están trabajando. ¿A qué me refiero con darles la vuelta a la manera en que se están trabajando? Pues, a ver, esto es una cosa que uno, cuando piensa en un estiramiento, enseguida piensa en que tiene que estirar algo y sentir que se está tensando el músculo, ¿verdad, Fernando? Se está tensando el músculo. Y a partir de esa tensión, pues considera que ya es algo positivo porque lo asocia con que el músculo se está relajando, cuando en realidad eso está bastante lejos o dista bastante de lo que es la realidad, ¿sí? Lo que sería la realidad fisiológica del cuerpo. Porque solamente hace falta poner un ejemplo para comprender esto. Es decir, si yo me pongo a estirar una goma, la goma lo que va a hacer habitualmente es resistirse a ese estiramiento, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Pues los músculos van a hacer exactamente lo mismo, porque actúan como gomas controlados por el cerebro, por el sistema nervioso central. Ahora imaginemos, por caso, que hay un estiramiento de una de esas gomas, de uno de esos músculos. Pongamos por caso, típico estiramiento en el fútbol sala sería el de isquiotibiales, ¿verdad? El de la parte posterior del muslo. Pues hombre, uno se cree que estirando el músculo, pues el músculo se va a relajar, cuando en realidad, cuando estiras el músculo, lo que hace el propio músculo es contraerse para protegerse de ese estiramiento. ¿Para protegerse por qué? Porque toda fuerza que sea una fuerza que va a estirar, que va a, pongamos por caso, potencialmente desgarrar algo, ¿sí? Y romperlo finalmente, va a ser tomada por el sistema nervioso central, ¿vale? Por el cerebro, como una fuerza que realmente puede hacer eso y potencialmente puede llevar a romper y a perder la integridad corporal, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, el músculo se tensa. En este caso ya no es el sistema nervioso central el que lo tensa, sino que se tensa reflejamente. Es decir, es un reflejo que viene de la médula que directamente ya lo tensa, como elemento protectivo corporal, ¿de acuerdo? Sí, sí. Eso quiere decir que se va a tensar directamente, con lo cual aquello de, no, es para relajarlo, pues está bastante lejos de lo que acaba pasando realmente, ¿sí? Entonces, digo aquí que es muy interesante darle la vuelta al análisis con el que se hace el ejercicio que se propone, el ejercicio de estiramiento en este caso, ¿sí? Sí. Quiero decir que con esto quiero decir que allí donde hay un estiramiento, si te lo miras desde el otro lado, ¿desde qué lado? Desde el lado que no estás estirando. Lo que puedes conseguir es un estiramiento reflejo de la musculatura que deseas estirar, ¿sí? Por tanto, lo que tienes que centrarte es, pongamos por caso, volvemos al ejercicio y el ejemplo que hemos puesto de los isquiotibiales, ¿sí, Fernando? Sí, sí. Entonces, yo pensaría en estirar los isquiotibiales tirando de las piernas, ¿sí? Colocando la pierna en una posición concreta, y lo que haría ahí sería intentar relajar esa musculatura. Pero como decimos, eso no está sucediendo realmente así, sino que los isquios se están tensando ahí. ¿Cómo relajaría yo la musculatura isquiotibial en un caso así? Pues yo podría colocarme o colocar al jugador en la misma posición, pero en lugar de centrarme en estirar la musculatura isquiotibial, pedirle al jugador que me haga una contracción, que me haga fuerza desde los músculos que están en el cuádriceps en este caso, que es la musculatura opuesta a los isquiotibiales, ¿sí? De ese modo consigo una relajación refleja de la musculatura isquiotibial. Y entonces aquí hay mucha gente que me dice, oye, pero ¿con qué intensidad? ¿Tengo que hacerlo fuertemente esto? No, estamos hablando de procesos de recuperación. La intensidad se tiene que dar en los partidos, pero nunca en las situaciones de recuperación. Para que algo se relaje y se recupere potencialmente, sí, necesita establecer una relación confortable. A partir de esa relación confortable, de hecho es que si te lo paras a pensar es muy lógico, porque cuando acabas un partido de fútbol, muchas veces dice, pues vamos a estirar. Pues no es muy recomendable ponerse a estirar. Lo que es recomendable es hacer pequeños ejercicios muy suaves, cuando no, lo más recomendable sería descansar completamente el cuerpo.
Claro. Es decir, tumbarse en la cama, descansar, si puedes incluso dormir, sería genial. Lo que pasa, claro, como llevas ese ritmo corporal, que es tan alto, ¿no? En biorritmos, pues es muy difícil acostarse y descansar o dormir, ¿no? Pero sí que es verdad que lo más aconsejable es tumbarse, que por eso pues, puede tener sentido incluso los estiramientos, porque muchos de ellos hacen tumbado, ¿no? Pero una cosa es eso, que lo hagas tumbado con todos los puntos de soporte del cuerpo, con lo cual el cuerpo se relaja, y otra cosa es que te pongas a estirar los músculos cuando en realidad lo que está sucediendo no es que se están relajando esos músculos al estirarlos, sino que se están tensando más. Claro. ¿Vale? Claro. Si queremos un efecto de estiramiento o de relajación de la musculatura, busca darle esa vuelta al concepto. Busca que se dé una tensión suave, controlada y comedida en unas posiciones articulares, como puedan ser esta que acabamos de mencionar, de los estiramientos del isquiotibial, pero la tensión la tiene que establecer el jugador en la musculatura opuesta a aquella que quisiera estirar, porque de ese modo, como decimos, se va a dar un estiramiento reflejo, una relajación refleja de esa musculatura. ¿De acuerdo? Sí, o sea que sí. eso sería muy importante desde ese punto de vista. Bien. Pues este sería el sexto punto, como digo, ¿verdad? El de los estiramientos. Y ahora pues vendrían unas reflexiones generales que me gustaría explicaros. Y es que es muy importante que los jugadores comprendan, ¿no? Por tanto, hay que hacer una pedagogía, que hay que hablarle al jugador muy didácticamente sobre los riesgos que tiene volver a jugar antes de tiempo. Y esto enlaza con uno de los puntos iniciales que habíamos comentado, ¿verdad? Y es que cuando uno está lesionado y con ganas de volver a la pista, a veces son ganas, a veces desgraciadamente se mezcla con ansiedad por tantos elementos que hay ahí mezclados, ¿cierto? Entonces eso sí, es la parte más compleja. Justamente por eso yo hacía referencia al principio de todo a la importancia de la unión que tiene que haber entre los diferentes profesionales, ¿no? Si no recuerdo mal, Álvaro ha hablado en el canal, Fernando, tú eres entrenador y tantos otros entrenadores que hay ahí, pero en este caso Álvaro, por ejemplo, el psicólogo es un papel fundamental a la hora de recibir información de estas características. Después los preparadores físicos, el fisio, como digo, tiene que ser todo un bloque, aunque son figuras diferentes, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es importantísimo que el jugador comprenda que las ansias no le van a apoyar habitualmente. Las ansias no apoyan y no ayudan en la mejora. Las ganas es diferente, ¿vale? Fíjate que hay como una diferencia aquí, sí es. Hay matices que son fundamentales. Y es que yo tengo ganas de volver a jugar y eso me predispone a mí a recuperarme. Pero si tengo ansiedad por volver a jugar, cualquier cosa que salga un poquito de la normalidad, como volver a jugar antes de tiempo, que sería lo más habitual que podemos encontrarnos, es que me puedo pegar un batacazo de colosales resultados, ¿no? Que quiere decir que al final se agravaría una lesión hasta el punto de poder perder mi carrera deportiva, que ya es la locura final esto, ¿sí? Y es cierto que cuando pues, sufres una lesión, pues primero es un susto. Yo, por lo menos, en mi vida deportiva he sufrido varias y tengo varios ejemplos, pero en verdad es que nadie está a salvo de todo eso, por más que haga unas buenas sesiones. Cierto es también que si haces unas buenas sesiones, las sesiones, digamos, físicas, de buena preparación, si tienes una buena recuperación después de las sesiones físicas, así más intensas, ¿verdad?, pues lo que haces es reducir fundamentalmente el riesgo de la lesión. El riesgo no queda en cero, pero sí que lo reduces. Y entonces, pues con eso te facilitas muchísimo más estar siempre a un buen nivel de forma, porque claro, evidentemente la lesión te corta por completo la posibilidad de estar practicando y por lo tanto la condición física, la condición mental caen. Y en ese momento tu rendimiento cae. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante los elementos de preparación física y bueno, preparación física asociada a la fisioterapia. Una y la otra van muy unidas, ¿sí? Entonces, pues aquí comentar sobre todo que cuando sufres una lesión primero hay un susto. Después nos parece que nos impide jugar y al cabo de poco pues nos puede dar la sensación de que no es tan grave. O sea, hay un dolorcillo, pero como el propio cuerpo, como también comentábamos anteriormente, se compensa y dispone los elementos para que puedas seguir haciendo una actividad mínimamente autónoma, pues hay, como digo, la compensación lo que hace es llevarse la tensión del punto donde está la lesión a otras zonas del cuerpo, ¿verdad?
Entonces, con todo eso, lo que hace el cuerpo también es intentar sanar antes. O sea, primero dispone la compensación, pero es que además cuando no cae la misma carga sobre la zona lesionada como caía antes, lo que estamos intentando, creo, desde el punto de vista cerebral ahí, es liberar la zona de carga. Aunque la rigidez aumenta porque hay un proceso que ha sido donde nos hemos dañado, la rigidez aumenta en la zona, el propio cuerpo, el propio cerebro cambia la forma en que se está, lo habréis notado todos los jugadores, esto cambia la forma en que se está relacionando con la tierra, ¿sí? Relacionando consigo mismo incluso. Eso quiere decir que compensa. Entonces, me llevo la carga de ese sitio donde tengo la lesión para que pueda llegar todos los elementos que debo mandar ahí y que puedan entrar con la mayor fluidez a hacer su trabajo en esa zona, ¿de acuerdo? Entonces, es importante definir un timing aproximado de recuperación de la lesión muscular o tendinosa. ¿Sí? Perdón. Si es por rotura, el tiempo puede prolongarse hasta 3 y 4 meses. Y hay algunos jugadores que incluso más allá. Pero si se hacen bien las cosas, 3-4 meses, si hay una rotura, podemos estar en 3-4 meses otra vez en campo, en pista. Esta es la experiencia que tengo yo, ¿sí? Entonces, aquí quisiera aclarar, pues, ese timing, ¿sí? En el que yo un poquito basaría la recuperación que haría en un jugador que pasara por una lesión. Vale. Entonces, os voy a hablar de estas varias fases. Voy a ir de la A a la J y os explico un poquito lo que vería en cada una de estas fases para que tengáis claridad, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, empezamos por la A. Las primeras 24-48 horas, ¿qué pasaría? ¿Lo recordáis esto? Sí. Pues hay que dejar actuar a los sistemas corporales de contención para que finalmente aparezcan las resolvinas que decíamos, que son lo que permite que la lesión se resuelva de una manera coherente, adecuada, que permita que el riesgo de recidiva caiga muchísimo, ¿vale? A partir de ahí, la B, aplicar hielo y medios antiinflamatorios a partir, como digo, de esas 48 horas. ¿Durante lo qué? Durante los próximos 5 días. Vale. Además de eso, y ahí vendría la C, ¿sí, Fernando? Sí. Sería analizar dónde nuestro cuerpo se encuentra vulnerable. Eso podría ser un análisis comparativo de movilidad, donde el cuerpo está, a través de, como decimos, ¿no?, de esas compensaciones que ha generado para permitir que la zona que está lesionada sane anteriormente, es decir, sane lo antes posible, donde el cuerpo ha colocado, donde el cerebro ha colocado los soportes del sistema para permitir que eso suceda. ¿Vale? Eso se podría hacer a través de un análisis comparativo de movilidad, de un lado con el otro del cuerpo, ir viendo cómo me muevo de un lado y otro. Y eso es analizar rangos de movimiento, ¿sí? Entonces, después vendría la D, que es poner en marcha ejercicios que le permitan al cerebro reconectar con el cuerpo en las zonas que han quedado más afectadas. Claro, si uno mira el análisis de movilidad y percibe que hay diferencias en movilidad, es muy posible que en algunas zonas perciba hipermovilidad y en otras zonas perciba hipomovilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos habitualmente los preparadores físicos, los fisios? Nos vamos a las zonas de hipomovilidad y la empezamos a estirar esa zona. Como estáis viendo en esta charla, no es muy recomendable saltarse los rangos fisiológicos que el cuerpo o que el cerebro ha colocado en nuestro cuerpo, porque son las herramientas que tiene para defenderse, son las herramientas que tiene para dotarse de estabilidad. Y si le empezamos a abrir rangos o fuerzas en posiciones donde el cerebro ha cerrado para proteger, lo que estamos es saltando por los aires, haciendo saltar por los aires los elementos de contención del cerebro en nuestro cuerpo. Con lo cual, no es recomendable estirar zonas de hipomovilidad. Más bien, trabajar de manera suave esas zonas de hipomovilidad para que el propio cerebro vaya permitiendo que se suelte un poquito esa hipomovilidad y generar nuevamente otros soportes, esos soportes que permitan volver a reequilibrar y que aquello que está hipermóvil se vaya colocando nuevamente en una zona de equilibrio a la vez que lo que está hipomóvil, ¿vale? Es decir, por tanto, un encuentro entre ambas partes. Muy bien. Después de los ejercicios, que sería la D, me iría a la E, que es ir haciendo pequeños checks para validar que lo que estamos haciendo funciona. Y esto es tan simple como volver un poquito a la previa, es decir, a la C, que es analizar los rangos de movilidad a medida que voy haciendo los ejercicios.
Y como digo, esto sirve para chequear, para ver que estoy yendo en el camino. Aparte es que hay una cosa que es fundamental aquí, que es que el propio jugador ya nota que está mejor. Ajá. Pero es que además es una cosa que más que yo analice como preparador físico o como fisioterapeuta, es que el propio jugador te lo dice, que se siente más estable, que se siente más cómodo a la hora de jugar, a la hora de entrenar en este caso, ¿no? Porque estamos en ese proceso. Ujú. Entonces, la siguiente fase sería, en la F ya, que sería comenzar con ejercicios generales como correr, en caso de lesión de tobillo o isquios, ¿no? Hay otros, si se ha lesionado, por ejemplo, un hombro, también pues ir buscando ejercicios que permitan que ese hombro vaya entrando al trabajo y que la normalización se vaya produciendo de manera progresiva, ¿de acuerdo? Estamos ahora en la F, que es comenzar con ejercicios generales, como Ujú. correr, ¿no? Después, la G sería ejercitar con intensidad media-alta las zonas no afectas. Recordáis que anteriormente os he comentado que es importante que las zonas que no han quedado afectadas por la lesión directamente, sí, por el trauma directo, reciban una carga de trabajo, porque esa carga de trabajo permitirá que la lesión sane antes. ¿Sí? Ujú. Si las zonas, vamos a llamar así, si las zonas adyacentes a la lesión, que vendrían a ser todas aquellas que no están lesionadas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y que han recibido una parte de estrés que se están llevando para que esa zona que ha quedado más afectada pueda sanar lo antes posible. Si trabajo las otras zonas de manera intensidad media alta aquí ya en esta fase, me va a dar un plus además todo esto, porque ya será al final, o sea, será ya al final de esa sanación de esa zona que ha quedado más fastidiada, ¿verdad? Ujú. Entonces, después de la G, pues la H, ¿sí? Sí. A partir de los 7 días y en función de cómo nos vayamos sintiendo, comenzar a entrenar individualmente gestos técnicos específicos propondría yo. Esta sería mi propuesta. Después cada uno pues hace por su cuenta, lógicamente, ¿eh? Pero esta sería una buena propuesta que yo encontraría. Es decir, me voy de lo más general a lo más específico progresivamente, ¿verdad? Después de la H, pues vendría la I, que sería ya a los 8 o 10 días, fijaros que estamos hablando de 8 o 10 días después de la lesión, 8 o 10 días, Sí, sí. vuelta a entrenar con el grupo para ver sensaciones de ese jugador. Muy bien. Ya no hablamos de gestos técnicos, es que estamos hablando ya de la globalidad en sí del deporte, ¿sí? En este caso del fútbol sala. Vuelta a entrenar con el grupo para ver esas sensaciones. Si todo va bien, seguir adelante en la progresión de esfuerzo, ¿vale? Por lo tanto, incorporarse de manera ya sólida a los entrenamientos, aunque con el grupo, aunque por su cuenta el jugador también quizás debería ir haciendo cositas para, como decimos, cuando ya te pones a entrenar con el grupo, la intensidad se hace bastante más alta. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que donde hay eslabones débiles es más fácil que vuelvas a resentirte. Y Ujú. por lo tanto necesitas hacer un trabajo específico de ejercicios suaves para reconectar esas zonas y que el cuerpo siga sintiendo esa estabilidad que le permita seguir generando soportes y trabajando con los compañeros a intensidades ya cercanas a la máxima, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando de 10 días únicamente, ¿eh? Sí, sí. O sea, es un periodo de tiempo muy, muy cortito. Y repito, no cuando hay rotura, cuidado. O sea, cuando hay una lesión muscular y también en función, o tendinosa, también en función de la importancia de esa lesión, ¿vale? Porque no es lo mismo una rotura fibrilar, por ejemplo, de 1 o 2 centímetros que una de 4 o Claro, 5 centímetros. claro, Ojo con esto, ¿eh? claro, claro. Entonces, si vemos que a los 8 o 10 días que hemos vuelto a entrenar con el grupo y las sensaciones no han ido bien, pues hay que volver a pasos anteriores, ¿de acuerdo? Y si ha ido bien, también hay que basarse en pasos anteriores, como digo, ¿vale? Ejercicios de baja intensidad para el jugador, para que poco a poco su sistema vaya recalibrando todos los parámetros que necesita Ujú. para llegar a intensidades supramáximas, supramáximas, por debajo un poquito de la máxima, máxima y supramáxima, incluso por encima de la máxima, ¿de acuerdo? Que es ahí donde llegamos ya a la competición total. Ujú. Y entonces luego ya la J, ¿no? En la J, que es a los 15-20 días, deberíamos poder entrenar con total normalidad con el grupo y ya 20-21 días el mes jugando a pleno rendimiento, ¿sí? Vale, vale. A mí me ha quedado bastante claro, Dani. Me he apuntado aquí más o menos. En este caso, en vez de con las letras, yo me he apuntado
9 pasos, por decirlo así. Primero de 24 a 48 horas, que el cuerpo, pues, él solo, pues, sea el que actúe. Después, al segundo paso sería unos 5 días después de esas 24 o 48 horas, donde aplicamos el hielo que habías comentado, los antiinflamatorios, ¿no? Después de eso, analizar los rangos de movilidad. Después de eso, el punto 4 sería pues ejercicios, ¿no? Donde has comentado que hipo sin estiramiento, ¿no? Y en todo caso con maniobras suaves. Y que entre el hiper y el hipo pues se intenten encontrar entre ambos, ¿no? Después el quinto punto, pues he aquí apuntado test, ¿no? Después en el sexto, ejercicios generales, buscando normalización. El 7, ejercicios de intensidad medio-alta de las zonas no afectadas. En el 8, a partir de los 7 días, empezar con gestos específicos progresivamente. En el 8, vuelve a entrenar a los 8 a 10 días en progresión, ¿no? Aunque ya está con el equipo, pero va progresivamente, ¿no? Este es el 9, si no me equivoco. Y el punto 10, 15-20 días, ¿no? Que ya está con el equipo, pero ya de manera, bueno, como el resto de compañeros, ¿no? Para ya mirar en breve, pues poder incluso ya participar en un partido, ¿no? Ser parte de la convocatoria, ¿no? Exacto. Genial. Por lo menos entrenar con total normalidad con el grupo, que ya vendría a ser, pues, disponerse a esa intensidad, ¿no? A la Claro. que finalmente va a tener que llegar. Una cosita que no me ha quedado del todo clara, Fernando. Sí, dime. Es cuando has dicho lo de hipo-hiper, ¿vale? Cuando haces el análisis de movilidad, puede que te encuentres con zonas hipermóviles, ¿sí? Que están como más sueltas, sí, y zonas hipomóviles. Y la verdad es que la fisioterapia convencional ataja esta situación con estiramientos de las zonas hipomóviles. Cuando la hipomovilidad es lo que ha construido el cerebro para que haya esa estabilidad. La hipomovilidad lo que está haciendo es en función de la estabilidad, ¿sí? Entonces, si yo voy y doy ahí estiramientos, no sería, o sea, es lo que se suele hacer hoy en día, pero eso se llevaría por delante los sistemas de contención que ha construido el cerebro, ¿sí? ¿Eso es lo que has comentado? Sí, he puesto que en este caso en la hipo no habría el estiramiento, ¿no? No, exacto, no hay que estirarla, hay que trabajar. Maniobras suaves. Exacto, suaves y sobre todo trabajando para ganar movilidad no hay que estirar. Lo que hay que hacer es hacer ejercicios, como comentábamos antes en el ejemplo de los estiramientos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que hemos hablado de eso? De cambiar el chip, cambiar el enfoque que se está dando. Ir a buscar el lado contrario de aquel, o sea, en lugar de estirar el que está acortado, contraer, ¿sí? Contraer el lado contrario. De tal manera que ahí hay a través de ese reflejo, una relajación de esa musculatura. ¿Vale? Siempre trabajando con ejercicios suaves y muy controlados desde la intención que le da cada jugador. Y por eso es muy importante el trabajo one-on-one, es decir, el fisio con el jugador. Y el jugador poniendo toda la atención posible en esos ejercicios que le propone el fisio o el recuperador para, decimos, reestabilizar todo el sistema. ¿De acuerdo? Genial, súper. Bueno, yo la verdad es que más claro el agua, ¿no? O sea, muy entendido. Me alegro. Ahora ya, pues vendría una última parte que tengo aquí, digamos, establecida, ¿no? Para iros contando. Me parece una cosa fundamental y esto lo propuse a Barcelona en un momento dado, al Fútbol Club Barcelona, lo propuse a los sistemas, o sea, al servicio de fisioterapia y de recuperación, ¿sí? Y es que, claro, si hablamos de esto, si hablamos de que cada jugador cuando está lesionado, incluso cuando no está lesionado, la carga de un entrenamiento repercute de un modo diferente en cada jugador. ¿Estamos de acuerdo en esto? Porque es importantísimo. Sí, claro. Entonces, claro, dice uno,
Pues bueno, pues vale, pero el sistema al final de cada jugador se recompone y se recupera y luego ya volvemos a entrenar de manera normal. Sí, vale, de acuerdo. Es una posibilidad esto que acabamos de decir. De hecho, es lo más normal, es lo que se hace habitualmente. Pero, ¿qué pasa cuando un jugador no ha recuperado de la última sesión de entrenamiento y le damos otra? Y no ha recuperado de la anterior y le damos otra. Claro, ese jugador al final entra en colapso. Y el colapso no es exclusivamente físico, también es mental. Es decir, el jugador se enlentece. Cuando todas estas cosas van pasando, porque pasan como en cadena, ¿sabes? Al final, lo más fácil es que haya una lesión, porque el propio cerebro del jugador lo para. ¿Cómo lo para? Pues si me sigues dando caña, ¿de qué manera te voy a parar? Pues con una contractura, con un dolor aquí, con un dolor allí. ¿Por qué? Porque necesito descanso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si pudiéramos disponer de una herramienta que nos diera la posibilidad de analizar cómo está cada jugador después de cada entrenamiento, sería fantástico. ¿Qué pasa? Que esto pues la verdad es que es complejo porque necesita de tiempo. Pero lo más interesante quizás aquí, dado que los recursos no son ilimitados, ¿vale? Pues son limitados, evidentemente, pues es hacer tandas, es decir, coges a 3-4 jugadores y les analizas en su movilidad después de cada entrenamiento para ver cómo está esa movilidad. Es decir, no hace falta que sea exactamente después del entrenamiento. Para permitir que el cuerpo se recupere un poquito ya, les dejas que se vayan a la ducha, se cambian y la verdad es que el análisis de movilidad tampoco requiere de un enorme esfuerzo por parte del jugador. Simplemente vas a mirar cómo se mueven ciertos rangos, ¿vale? Y puedes incluso hacer una lista de rangos articulares para hacerlos grupalmente, para todos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, vas detectando y van detectando los propios jugadores que tienen asimetrías, que se mueven de un modo diferente en un lado que en el otro. Y que son cosas que están ahí y que no las solemos ver porque la preparación física actual no está analizando todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo disponer de un sistema de análisis de las zonas de carga en el cuerpo de cada jugador para recuperarle y que pueda rendir en su mejor versión. Porque la recuperación lo que permite, como decía hace un momentito también, es que pueda rendir en el siguiente entrenamiento, es que pueda rendir en el siguiente partido. Si eso no se da, vas de cabeza a la lesión, ¿de acuerdo? Entendido. Entonces, y esta es un poquito pues la labor que yo abordo aquí en este estudio que veis detrás de mis espaldas, ¿verdad? Que se llama Optimus, ¿sí? Y aquí lo que tratamos es de acelerar el proceso de recuperación de deportistas e incluso de sedentarios también, de sedentarios entre comillas. Claro, evidentemente, pues el sedentario tiene un nivel de tolerancia a la carga muy, muy bajito. Entonces, lo que se trata es de ponerle progresivamente al día. En el jugador de fútbol, en este caso el fútbol sala, pues tiene un nivel de tolerancia más alto. Lo que pasa es que es curioso, porque si tiene zonas vulnerables, ese nivel que tiene de tolerancia al estrés y a la carga, si hay una zona vulnerable, lo fácil es que parta por ahí la historia, es decir, que se rompa por ahí. Por lo tanto, hay que poner las diferentes zonas de carga también al día para que el sistema tenga a mí me gusta llamarle un sistema opaco, ROMO sería, ¿no? Un sistema ROMO capaz de soportar estrés a muchos niveles, prácticamente a todos los niveles, ¿sí? Allí donde recibe el impacto o donde la carga está impactando, pues soporta y tolera, ¿sí? Sí, estas diferencias que hablabas entre un lado y otro, imagino que todavía se ven de manera más... se ve la diferencia todavía más grande en deportistas que en sedentarios, ¿no? Entre un lado y el otro. Sí. En deportistas que no han pasado nunca por estos análisis que hacemos, claro, aquí en este estudio, la verdad es que es... ahora no es un caso de fútbol sala, pero sí que ha habido otros casos de fútbol sala. Pero recuerdo un caso concreto de fútbol grande, en este caso, sí, de fútbol 11, un jugador del Sabadell que sí, era un defensa central. Empezamos a mirar movilidad de la cadera-columna, ¿no? La relación entre la cadera y la columna, y fue tremendo porque es que en un lado no se movía nada y en el otro lado era lo que digo, ¿no? Hipo e hipermóvil. Y entonces, claro, eso, esa asimetría que es soporte de su cuerpo, no hay que atacar al cuerpo, o sea, el propio cerebro ya tiene sus herramientas. Como digo, el cuerpo sana por su cuenta, sana por sí solo. El cerebro es un elemento brutal de contención corporal. Su principal objetivo es mantener la integridad de nuestro cuerpo. Y lo que va a hacer es sacar el máximo rendimiento a las herramientas que tiene disponibles a la hora de jugar, de hacer la práctica deportiva. En este caso, de jugar al fútbol sala. Entonces, si ha generado esos soportes, no se trata de cargarse los soportes, se trata de
que vaya interpretando que puede generar otras zonas donde hacer soporte, ¿vale? Porque al final, cuando hace esos soportes y los soportes son buenos, lo que se produce finalmente es que se dispara el rendimiento del jugador. Claro, claro. Entonces, claro, todo eso es fundamental si queremos potenciar eso. ¿Sí? Si queremos potenciar el rendimiento del jugador, si queremos disparar el rendimiento del jugador, necesitamos reconocer el sistema neuromúsculo-esquelético de ese jugador y plantear estrategias para que eso pues sea posible. Nosotros aquí en este estudio, como digo, hacemos análisis de movilidad y la verdad es que hay resultados muy, muy majetes, con muchísimos jugadores de disciplinas deportivas diferentes, golfistas, fútbol sala, fútbol 11, voleibol, incluso hemos tenido bailarines. Los bailarines, que parece una cosa que dices, qué tontería, si no hacen nada. No, es una cosa tremenda. O sea, es que sudan, o sea, llevan al cuerpo a una intensidad tremenda. Claro. Muy bien, Dani. Muy interesante, la verdad. Me alegro que te parezca interesante, Fer. Dani, semana que viene estarás otra vez con nosotros, ¿no? La semana que viene sí. La semana que viene quería abordar el tema de la preparación física específica para el fútbol sala. Vale, genial, genial. Nosotros colocaremos, bueno, dentro de la descripción del vídeo, colocaremos tus redes sociales por si alguien quiere consultarte algo, contactar contigo, ¿vale? Que lo puede hacer desde ahí. Pero bueno, también ya saben todos que las redes sociales de Ferfutsal también está para eso. Y si al final nos escriben por ahí, pues le pasamos tu contacto para que puedan hablar contigo. Pues Dani, un placer. Nos vemos semana que viene. Y nada, ahí seguimos. Un abrazo, Dani.